Buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la prevención de las infecciones, el control de las infecciones y un poquito el concepto de lo que es asepsia, antisepsia, esterilización. Primero que nada vamos a ver que el control de las infecciones tiene como objetivo reducir la incidencia de las infecciones mediante medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de infecciones. Este esfuerzo para obtener estas medidas de higiene y de prevención de las infecciones, eh, incluida también la vacunación, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante, la inmunización, ¿sí? Puede limitar así la propagación de algún microorganismo que sea resistente o no y reducir así el uso inapropiado o excesivo de antimicrobianos, lo cual después provoca resistencia en las personas, ¿sí? Estas medidas de prevención de infecciones, como el saneamiento, ¿sí? Como decíamos recién, el lavado de manos, la preservación de la inocuidad de los alimentos, del agua y la vacunación, pueden reducir la propagación de microorganismos resistentes a estos antimicrobianos. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a usar para prevenir estas infecciones? Primero, el lavado de manos, que lo vimos y lo vamos a volver a repasar hoy, ¿sí? El lavado de manos es el principal modo de prevenir cualquier tipo de transmisión, ¿sí? El mayor problema es que no nos lavamos las manos entre técnica y técnica, entre procedimiento y procedimiento, y después de haber tocado cualquier elemento, ¿sí? Lo que nunca debemos hacer, ni tocar nuestras mucosas, ¿sí? O sea, la cara, la boca, la nariz, los ojos, ¿sí? Ni tocar a otro paciente, porque lo mismo que hubiéramos llevado a nuestro propio cuerpo, como estamos entendiendo hoy actualmente en el COVID-19, ¿sí? También lo podemos traspasar a otra persona sin nosotros habernos contagiado, ¿sí? Entonces, la primera técnica es el lavado de manos. Segundo, las técnicas asépticas, como habíamos visto en la colocación de sonda vesical, la colocación de vía periférica, ¿sí? Procedimientos quirúrgicos, todas estas son técnicas asépticas, ¿sí? En donde se intenta reducir al mínimo posible la presencia de cualquier microorganismo, ¿sí? Tanto en los objetos como en la piel de los pacientes, sobre todo previo a estas intervenciones con técnicas asépticas o a tener a un paciente en quirófano, ¿sí? Al abrir nosotros la piel para realizar la cirugía, no nosotros, ¿no? Pero al realizar el equipo quirúrgico, la ruptura de la piel, que es la primer barra de protección de la persona, nosotros le abrimos la puerta a todos los microorganismos. Entonces, lo que debemos hacer es mantener unas técnicas asépticas, tanto para trabajar con el paciente como para el mantenimiento y el uso de todos los elementos. Por eso, también en el punto 4 acá habla sobre el uso de desinfectantes y antisépticos para realizar esta asepsia, ¿sí? En el quinto lugar tenemos el saneamiento ambiental básico, ¿sí? Que es lo que habla de descontaminar superficies, limpieza de los hospitales, ¿sí? Ahí también vamos a hablar sobre la disposición correcta de los residuos patógenos, porque a lo mejor no vemos nosotros, pero al ir desechando estos contaminantes propios de desechos de otras personas que estuvieron infectadas, podemos provocar que al tirarlos a la basura común, esto vaya a un basurero. Hay gente que lamentablemente revisa la basura y si no fuera el caso, también hay perros que arrastran, llevan y pueden tanto contagiarse ellos como llevar elementos contaminados a los lugares donde residen, ¿sí? Y de esa manera, de cualquiera de las dos maneras, llega nuevamente hasta la persona, ¿sí? Que puede ser infectada. Y por último tenemos el aislamiento de pacientes. Los motivos del aislamiento ahora los vamos a ver, pero pueden ser, hay un aislamiento, digamos, preventivo, ¿sí?
en donde nosotros aislamos a la persona que está infectada o portadora de algún virus o bacteria contagioso, ¿sí? Para prevenir, ¿sí? Que nosotros mismos nos podamos enfermar y de esa manera, o ser nosotros también transmisores de los patógenos que tenga esta persona hacia otros pacientes. Y después tenemos otro tipo de aislamiento, que son los aislamientos que nosotros normalmente llamamos como aislamientos inversos, que se da en dos circunstancias. Una, por ejemplo, en el caso de los quemados, que es cuando nosotros le estamos intentando garantizar a la persona que aquella función que no puede cumplir su piel por haber sido quemada, esa función de protección de la que estábamos hablando, de esta barrera, la podamos mantener intentando aislar este paciente, ¿sí?, de todo microorganismo presente en el hospital o sanatorio. Y en el otro caso, que también utilizamos este caso de aislamiento inverso, es cuando tenemos pacientes con inmunodeprimidos, ¿sí? O sea que su sistema inmunológico no funciona correctamente, puede ser, no sé, por la presencia del HIV en su organismo o por alguna leucemia. Entonces, al verse dañado este sistema inmunitario propio de la persona, que le va a ayudar a combatir contra la presencia de cualquier otro microorganismo, como no lo tiene presente, nosotros tenemos que intentar garantizar que el ambiente esté lo más eh, libre de microorganismos patógenos posibles. Para llevar todo esto a cabo tenemos que tener en cuenta los principios de bioseguridad, ¿sí? ¿Y qué es la bioseguridad? Primero decimos que la bioseguridad es un conjunto de normas y procedimientos, ¿sí?, orientados a impedir la contaminación por microorganismos hacia el personal de la salud o hacia el usuario, ¿sí?, que quiere decir el cliente o paciente, generado durante el proceso de atención al mismo, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos que la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas para proteger la salud y la seguridad de las personas en el ambiente hospitalario frente a diferentes riesgos que pueden ser biológicos, físicos, químicos, psicológicos y mecánicos. Entonces decimos que la bioseguridad hospitalaria, que era este conjunto de medidas, ¿sí?, estas medidas son medidas técnicas, científicas y organizativas, ¿sí?, que nos ayudan a prevenir de que las personas, las instituciones y los medios ambientes estén expuestos, ¿sí?, a estos potenciales agentes infecciosos. ¿Cuáles son los principios que maneja la bioseguridad, ¿sí?, que van a ayudar a cumplir con este objetivo? El primero es la universalidad. En ella debe involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de su diagnóstico, deben usarse rutinariamente y en toda circunstancia, ¿sí? Deben ser practicados por todos los trabajadores, no importando su profesión. ¿Y de qué nos habla esto? Ahora vamos a profundizarlo un poquitín más. Como segundo principio tenemos el uso de barreras, que comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre u otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de barreras, ¿sí?, o de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos, ¿sí? Y por último tenemos las medidas de eliminación del material contaminado, que son este conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de los pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. Bien, vamos a arrancar entonces con el primero, que era la universalidad. ¿Qué quiere decir esto de que todo el personal, a todo el paciente? Nosotros a veces sentimos que mientras más dulce y pequeño sea el paciente, menos infectante es, ¿no? Entonces, en el caso de los bebés o de los neonatos, ¿sí?, vamos a cometer el grave error de interpretar que, como son pequeños, bonitos, lindos, es un lugar limpio, la neonatología,
Entonces, por eso podemos manipular los fluidos de este paciente porque es un paciente inocente. Entonces, creemos que por eso estamos salvaguardados de cualquier otra, de cualquier microorganismo que sea portador este bebé. Tienen que recordar ustedes primero que la idea de todos habla de que cualquier persona viva, ¿sí? Después vamos a hablar también de la posibilidad de que los muertos transmitan algo si los vectores, si funciona como reservorio, ¿no? Pero cualquier persona viva es capaz de contener algún microorganismo que es ajeno a nosotros. Entonces ese bebé también puede estar infectado. Puede estar infectado por varios motivos, pero supongamos los dos más comunes, que puede haber sido eh, transmitida esa infección a través de su mamá, ¿sí? En el momento del nacimiento, ¿sí? O puede haber sido adquirida en el ámbito hospitalario, ¿sí? Relacionada con estas infecciones asociadas a los cuidados que vamos a hablar más adelante. Entonces, no importa que, que sea bonito, el hecho es que todo lo que tenga fluidos es potencial contaminante para la persona, ¿sí? O sea, para ustedes. Y ustedes como operarios, no importa que crean, yo total no toqué nada, puedo volver a tocar a otro paciente porque no le toqué nada. No, ¿sí? Ustedes son todo el personal y todo el personal debe mantener las mismas normas. El lavado de manos entre paciente y paciente es fundamental. La descontaminación de la mesa es fundamental. De la camilla es fundamental. De todos los objetos que haya tocado el paciente. Porque ustedes a lo mejor piensan que el paciente no tuvo contacto con fluidos, pero a lo mejor se acaba de rascar los ojos y tocó la mesa, tocó el picaporte. Entonces, esas áreas que les pertenecen a ustedes, que son sus áreas de trabajo, van a ser utilizadas por pacientes, entre comillas, eh, que no parecen ser enfermos, ¿no? Que a lo mejor lo que sufren no tiene que ver con una infección. Pero yo no sé de qué es portador. En esta época de pandemia del coronavirus, más que nunca nos empezamos a dar cuenta que muchas personas pueden estar eh, transportando o eh, ser portadoras de este virus sin incluso darse cuenta. Entonces la apariencia de la persona no es de una persona enferma. Y si se rascó los ojos o se acaba de sonar la nariz o no sé, se sacó algo de la boca, el chicle que tenía, y con las manos esas tocó sus fluidos corporales, ¿sí? Sin ir más lejos, suponiendo que se haya lavado las manos después de haber ido al baño, etcétera, ¿no? Pero sin ir muy lejos, sin ir a acciones que uno llamaría fuera de la norma de conducta social, el paciente ya estuvo en contacto con sus propios fluidos y a través de lo que él toque va a dejar ahí, ¿sí? Muchas veces estos microorganismos. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo mismo que el paciente sin darnos cuenta. Tocamos la superficie, ¿sí? Y después, y sí, nos picó el ojo, nos frotamos, no sé, la cara por cualquier cuestión, agarramos la manzana que vamos a comer. Entonces, esta manipulación por contacto, ¿sí? Tiene que ser prevenida a través de un corte y el corte se da en el lavado de manos. Y que cuando yo sospecho que el paciente eh, tiene eliminación de fluidos corporales sin control, o sea, si está con vómitos, si está tosiendo, si está estornudando, utilizo los guantes, que ahora vamos a ver cuáles son los de uso de barreras, ¿sí? Bueno, primero, ¿en qué momento me voy a lavar las manos? Antes y después de tocar al paciente, ¿sí? Después de haber tenido contacto con cualquier elemento que esté en contacto con el paciente, o sea, de su unidad, ¿sí? Antes de realizar algún procedimiento, ¿sí? Y después de haber estado en contacto con todo el ambiente del paciente, ¿sí?
Obviamente que si usé guantes y estuve en contacto con los fluidos del paciente, me retiro los guantes con una técnica correspondiente que yo se los mostré ya en la clase, en unas clases anteriores, y después igual me realizo el lavado de manos, porque puedo haber tocado la parte externa del guante accidentalmente y contaminar mis manos también. Entonces, el uso de guantes nunca, bajo ningún aspecto, elimina el lavado de manos posterior. ¿Cuáles son los tipos de lavado de manos? Esto lo vamos a dar medio rapidito porque ya lo dimos. El lavado de manos lo tenemos un lavado de manos social, un lavado de manos clínico o aséptico, ¿sí? Y un lavado de manos quirúrgico. Va a depender en los primeros dos casos del antiséptico o del jabón que utilicé para realizar el lavado de manos, y en el tercer caso, ¿sí?, que es el lavado de manos quirúrgico, va a depender no solamente la cantidad de tiempo, ¿sí?, sino que también va a utilizarse alguna solución antiséptica, se va a lavar hasta los codos, ¿sí?, inclusive, y puede o no utilizarse cepillo, depende de la norma del servicio donde trabajen. Y ustedes dirán, pero ese lavado de manos es quirúrgico, a mí no me afecta. Sí, sí les afecta, porque a partir de que ustedes pasen a ser técnicos, se los puede llamar para tomar alguna imagen en quirófano, ¿sí? Y van a tener que realizar este lavado de manos previo al ingreso del mismo, que lo vamos a ver en la unidad siguiente. Después tenemos el concepto de material estéril para realizar las técnicas asépticas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es esterilización hospitalaria. La esterilización es la eliminación de todo elemento vivo. Nosotros cuando decimos que alguien o algo es estéril es porque es carente de vida, o sea, un terreno estéril es donde no nace nada. Una persona estéril es aquella que es incapaz de reproducirse, ¿sí? Y en el caso de la esterilización hospitalaria es cuando se elimina todo rastro de vida. Entonces, a ver, va la pregunta. ¿Las cosas se pueden esterilizar? Sí, todas no. ¿Las personas pueden ser esterilizadas antes de entrar al quirófano? No. ¿Por qué? Porque están vivas. Entonces, si el organismo está vivo, no se puede esterilizar, ¿sí? Por lo cual, materia orgánica no puede ser esterilizada, ¿sí? Bien. Vamos a decir entonces que la esterilización destruye toda forma elemental de vida. Por tanto, es el modo más eficaz de eliminar cualquier microorganismo. Y también los dividimos en dos tipos. Puede ser de método físico y método químico. La esterilización por método físico, que es el más conocido, es el autoclave, ¿sí? Que es vapor de agua a presión y se coloca en una suerte de caja fuerte, por decirlo de alguna manera, y dentro de esa, que va a tener un tiempo de exposición suficiente, va a utilizarse este vapor de agua a presión y posterior al proceso de esterilización, es decir, cuando el tiempo haya pasado, también hay un tiempo de enfriado del material dentro de, em, dentro de esta autoclave, ¿sí? Pero también existen otros, como el flameado, ¿sí? O el por incineración o la estufa, ¿sí? Que son otro tipo de métodos, ¿sí? Que se pueden utilizar como métodos físicos, siempre para esterilizar. Entonces, ¿qué estamos hablando de esterilizar? Objetos, ¿sí? Y los métodos químicos pueden ser el óxido de etileno, perdón, o el beta, ¿sí? La propiolactona, perdón, y el formaldehído. Después tenemos, a diferencia de la esterilización, lo que es desinfección y asepsia. Vamos a ver primero qué es desinfección hospitalaria. La desinfección es una técnica de saneamiento, es decir, de una limpieza concienzuda, ¿sí? Mediante la cual tratamos, ¿sí?, de destruir los microorganismos patógenos existentes tanto en la piel, la ropa, el ambiente y los objetos, ¿sí? Acá entonces podemos, ¿sí?, desinfectar la piel, la ropa, los ambientes y los objetos.
Existen muchas maneras o métodos de desinfección y los podemos clasificar en métodos químicos y métodos físicos. Dentro de los métodos físicos, el más conocido y utilizado es el calor, ¿sí? O lo que es lo mismo, el hervido. Esto lleva a la época de nuestras abuelas cuando hervían las mamaderas, ¿sí? Para volver a utilizarlas. ¿Y por qué se hervían? Porque primeramente que el agua no siempre, fue un agua segura. El agua con la que se lavaba los elementos no siempre fue un agua segura. Y segundo, que si quedaban elementos o restos de leche, que es un organismo vivo, ¿sí? La leche sale de la vaca está viva, es un organismo vivo, ¿sí? En donde pueden crecer los microorganismos ampliamente, ¿sí? Y severamente, me animaría a decir yo. Entonces, para eliminar la mayor cantidad de rastro posible de microorganismos, es que después de haberlos lavado, se las servía, se las dejaba enfriar, ¿sí? Y después se las volvía a utilizar. De esa manera se garantizaban que estuviera lo más limpio, ¿sí? Y descontaminado posible para la utilización, ya que el bebé está conformando sus defensas y hasta no ser vacunado por completo, ¿sí? Depende de las vacunas de la madre y de la leche materna. Entonces, si ya toma biberón es porque la leche materna no está siendo su prioridad, ¿sí? Y después tenemos el método químico, ¿sí? Que se basa en la utilización de una amplia gama de productos con poderes antimicrobianos y otros que incluso constituyen como los hongos y los virus o incluso también las bacterias, ¿sí? Algunos ejemplos de estos químicos serían la inmersión, ¿sí? La pulverización, la loción, la fumigación, los aerosoles y las brumas. Dentro de los métodos químicos vamos a encontrar los diferentes reactivos químicos para realizar este tipo de desinfecciones, ¿sí? Y vamos a ver que dentro de ellos están muchos de los antisépticos que usamos normalmente o que vamos a usar normalmente a la hora de trabajar en un ámbito hospitalario. Entonces vamos a ver el alcohol, la clorexidina, ¿sí? Y el iodopovidona son los más comunes para nosotros, pero también tenemos el triclosan, perdón, ¿sí? Y hay otros que se están utilizando actualmente, pero vamos a ver cuáles son los más comunes para ustedes, ¿sí? Dentro de esto acá tenemos primero cuál es el activo, ¿sí? En qué porcentaje viene combinado este activo. Qué tan amplio es el espectro, si es específico para un microorganismo, cuál es la velocidad de acción de este activo, la residualidad, que quiere decir qué tanto perdura esta acción que acaba de realizar, ¿sí? La irritación, o sea, qué tanto irrita la piel de la persona, porque ya estamos hablando de antisépticos, ¿sí? Entonces estamos hablando de eliminar la mayor cantidad de microorganismos posibles en la piel de la persona. Entonces, ¿qué tanta irritación provoca? ¿Sí? Después, si se inactiva o no con la presencia de materia orgánica. Después, cuál es su toxicidad. Y por último, la absorción en la piel. En el caso del alcohol, ¿sí? Debemos utilizar alcohol al 70%. El espectro de acción de este alcohol es amplio, la velocidad es rápida, pero tiene una intermedia, y me animaría a decir de intermedia a baja residualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me lavo las manos para eliminar los rastros de elementos contaminantes, ¿sí? O de polvo, grasa, etcétera, y posterior a eso me puedo realizar un lavado de manos en seco con el alcohol en gel, ¿sí? Pero esto no quiere decir que como ya me descontaminé las manos con alcohol en gel, ya puedo estar todo el día con las manos así. No, en el momento va a eliminar casi todo ese rastro de microorganismos de las manos. Es muy efectivo, ¿sí? Casi todos los microorganismos de las manos. Pero apenas yo toque algo,
no me deja un efecto residual que va a impedir que aquello que toque también sea matado, entre comillas, por este antiséptico. Entonces, este efecto residual es muy, muy poquito. Me sirve para matar. Nosotros decimos que el alcohol sirve para matar lo que ya teníamos, pero nada de lo que vamos a tener. O sea que a partir del momento que yo empiezo a tocar, ya vuelvo a contaminar mis manos, ¿sí? Bueno, irritación regular. Vamos a la parte que más nos interesa, que es al tipo del principio, ¿sí? La clorexidina, que es clorexina jabonosa o solución, que vamos a utilizar, puede ser al 2%, como vemos acá, o también puede ser al 4%, lo van a encontrar en las dos formas. Esto depende de, eh, lamentaría decir moda, pero bueno, depende de las tendencias actuales que se den acorde a cada momento epidemiológico, ¿sí? Ahora van a cambiar muchas cosas seguramente posteriores a esto. El espectro es amplio, ¿sí? La velocidad de acción es intermedia a rápida, por eso tienen que hacerse un lavado de manos a conciencia cuando es antiséptico y van a prolongar el lavado de manos, ¿sí? Tiene efecto residual bastante alto, ¿sí? Y una irritación baja. Bueno, hasta que se lavan demasiada cantidad de veces. En el caso de la iodopovidona, esta va a venir al 10%, es un espectro de acción bastante amplio, tiene una velocidad de acción intermedia. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si yo utilizo iodopovidona para realizar la asepsia de una venopunción, es decir, de una vía periférica, ¿sí? Yo tengo que colocar este yodo a través de una gasa, así como veíamos el otro día en la técnica que lo hacíamos con alcohol. Bueno, se puede hacer con iodopovidona, que en muchos lugares se está utilizando, pero yo tengo que darle unos segundos, ¿sí?, de exposición de este yodo a la piel. ¿Por qué? Porque aparte este yodo va a ser absorbido por la piel, entonces tengo que darle este tiempo. Ahora fíjense que esta tiene una residualidad baja, quiere decir que después de que se frotó la piel con iodopovidona, puede mínimamente, por eso es baja, mínimamente puede matar microorganismos que posterior a eso se apoyen sobre la piel. En cambio, en el caso del alcohol, es no, ¿sí? Es una residualidad intermedia, ¿sí? Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es, una vez que descontaminamos la piel, como veíamos en la técnica en la clase pasada, no volver a tocar para asegurarme que la vena está ahí. Si yo vuelvo a tocar, vuelvo a tener que descontaminar, ¿sí? Y el de la descontaminación es por barrido, es de arriba hacia abajo o circular, ¿sí? Pero se pasa una sola vez, porque no es cuestión de llevar y traer, ¿sí? Los microorganismos que estamos intentando sacar, ¿sí? Y del triclosan no vamos a hablar porque es muy raro que lo utilicen en el ámbito hospitalario. En el caso que se dé, bueno, pueden volver al PowerPoint para verlo. Ahora vamos a ver entonces otro de los elementos de esta bioseguridad para prevenir las infecciones, y es muy importante, es la limpieza hospitalaria. La limpieza, sí, la definición de limpieza es la eliminación por arrastre de toda suciedad, incluyendo materia orgánica que pueda contener agentes infecciosos que encuentren condiciones favorables para sobrevivir y multiplicarse. ¿Qué cosas se limpian? Como lo acabo de decir, las cosas, ¿sí? No se limpia las personas, se desinfecta, ¿sí?, las áreas de las personas o la piel, pero se limpia es solamente la eliminación por arrastre. Entonces, si yo quiero hacer, si yo veo, por ejemplo, que me toca atender a una persona que acaba de sufrir un accidente y fue arrastrada por la calle o por la vereda y tiene tierra en las heridas, primero, antes de desinfectar, ¿sí?, yo tengo que hacer una limpieza, porque es una limpieza por arrastre. Entonces voy a utilizar agua con jabón, limpio
la zona y después de limpiarla puedo realizar una desinfección con algún antiséptico, ¿sí? Si no, no va a funcionar. Entonces, la limpieza puede ser tanto a las personas como a las cosas, pero cuando hablamos de limpieza hospitalaria hablamos de los objetos, ¿sí? De los pisos, de las paredes, de las patas de las camas, de las camillas, ¿sí? Etcétera. Los elementos más utilizados en estos casos son los que van a ayudarnos a eliminar esa grasitud, ¿sí? Em, o que pueden ser, por ejemplo, el agua con detergente o incluso también se puede utilizar el agua con lavandina, que ya en ese caso estaríamos en un proceso más de desinfección. Pero ¿qué pasa con estos elementos? Primero, antes de limpiar, y está diciendo por arrastre, retengan esa palabra un rato, antes de limpiar, yo si veo que ha caído materia orgánica, es decir, si la persona ha eliminado sangre en el piso o ha derramado sangre en el piso, yo no puedo limpiar por arrastre con un trapo mojado y llevar esa sangre para todos lados. Entonces, ¿qué se hace? Se pone material absorbente sobre, ¿sí? El fluido corporal que el paciente haya eliminado. Por supuesto, lo hago con guantes por si accidentalmente toca mis manos. Que en el caso de que toquen las manos, lo que tengo que hacer es lavado de manos. El mayor problema se presenta si yo no tengo las manos íntegras, o sea, la piel de las manos puede estar dañada o no. Entonces, lo que vamos a hacer, por lo tanto, en este tipo de limpieza vamos a tener, dos tipos de limpieza. Vamos a tener una limpieza rutinaria y una limpieza terminal. La limpieza rutinaria es aquella que se realiza en forma diaria. Y la limpieza terminal es aquella que se realiza al alta del paciente, ¿sí? En forma más minuciosa, por ejemplo, que se limpia el colchón, las incubadoras, las cunas, accesorios de paciente, inmobiliario, etc. En el caso de rayos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una limpieza rutinaria diaria, ¿sí? Pero si por algún motivo tenemos algún paciente que se sospecha contaminado, posterior al momento en el que se va el paciente, vamos a tener como si fuera un alta del paciente en este sector. Entonces vamos a tener una limpieza terminal. Por lo cual, la camilla, que la mayoría de las veces no se termina descontaminando, ¿sí? No se termina limpiando, debe sufrir una limpieza terminal entre paciente y paciente, aunque sea, ¿sí? Una descontaminación con alcohol, por ejemplo, como si fuera una desinfección del punto de apoyo del paciente, ¿sí? Los principios generales de la limpieza es que consiste en la remoción de polvos, manchas, ¿sí? Y de cualquier otra partícula visible, ¿sí? Y en el caso de la suciedad inactiva, ¿sí? Los agentes desinfectantes, esta suciedad inactiva con agentes infectantes y va a provocar después una protección, ¿sí? Contra estos microorganismos por contacto con los agentes y los desinfectantes. Entonces, una limpieza adecuada del ambiente hospitalario va a reducir la carga de estos microorganismos, ¿sí? De la superficie de los ambientes, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las disposiciones para eliminar el material contaminado que formaba parte también de estas medidas de asepsia, como les explicaba antes, o de estas medidas de prevención de infecciones, mejor dicho. Vamos a tener dos grandes grupos de residuos hospitalarios, los residuos peligrosos y los no peligrosos. Vamos primero con lo más fácil, lo no peligroso. ¿A qué llamamos no peligroso? Son los residuos comunes que tenemos en nuestra casa. Residuos que son biodegradables, como la cáscara de banana, que son reciclables, como algunos tipos de cartones, botellas, ¿sí? Que son inertes, que no provocan daño o contaminantes al ambiente, ¿sí? Ordinarios o comunes, ¿sí? Y después tenemos los residuos hospitalarios, residuos peligrosos. Dentro de los residuos peligrosos los vamos a dividir en tres, ¿sí? Los que representan un riesgo biológico para las otras personas,
Dentro de esto tenemos los biosanitarios, que quiere decir toallitas, pañales, ¿sí? Los anatomopatológicos, que quiere decir piezas, por ejemplo, de una amputación, ¿sí? Eh, o la placenta, ¿sí? Que va a ser eliminada. Después los elementos cortopunzantes, que tenemos que eliminarlos en recipientes de plástico rígidos con tapa inviolable para que nadie pueda pincharse, porque cualquier elemento cortopunzante que haya estado en contacto con la piel del paciente o con la sangre del paciente es un contaminante, aparte de que corre riesgo físico también de cortarse, ¿no? Y también los animales. Dentro de los residuos peligrosos que nombramos justamente estos animales, acá vamos a tener la situación en la que ustedes mismos van a plantear, bueno, eso será cosa de los veterinarios, ¿quién va a eliminar animales en el hospital o en el sanatorio? Fíjense que yo ya les había contado, pero bueno, hay lugares donde se utilizan animales para pruebas, ¿sí? Pueden ser pruebas de laboratorio, pueden ser pruebas para realización de marcapasos, perdón, de marcapasos no, de bypass, ¿sí? Como para saber cuáles son las mejores eh, venas para realizarlo, etcétera. Entonces, estos animales, después de que mueren, ¿sí? Tienen que ser eliminados y tienen que ser eliminados dentro de los residuos eh, de riesgo biológico, dentro de los residuos peligrosos. Bueno, después también tenemos los residuos peligrosos, pero los residuos químicos, como por ejemplo los fármacos que nos ya hayan quedado, los citostáticos, ¿sí? O citotóxicos, que son estos fármacos específicos para utilizados para el cáncer. Se llaman citotóxico porque dañan las células, cito de células, ¿sí? Los metales pesados, los reactivos químicos, ¿sí? Los reactivos de laboratorio, los contenedores presurizados, a que llamamos contenedores presurizados, los aerosoles. Y los aerosoles, sobre todo los del uso domiciliario, uno lo agota hasta el final, pero a veces en el caso de, por ejemplo, los aerosoles de inhalación, o sea, de vía inhalatoria de administración de medicamentos, se utilizan con un solo paciente, después se descartan. Entonces, ese material presurizado, si estuviera expuesto al calor, al ambiente cotidiano, o sea, si quedara bajo el rayo del sol, podría explotar y, bueno, causar daños a otras personas. Sería un residuo peligroso. Y también tenemos a los aceites pesados, o aceites, perdón, aceites usados, ¿sí? Como pueden ser los de cocina. Acuérdense que también tenemos cocina en el ambiente hospitalario, ¿sí? Y por último, los radioactivos. ¡Wow! De estos deben saber más ustedes que yo misma. Esos también son considerados residuos peligrosos y deben ser eliminados con características específicas. ¿Cuáles son las principales características que van a tener? Primero, las diferencias de bolsa, ¿sí? Vamos a tener bolsa negra para todo lo que sean residuos no peligrosos y bolsa roja para todo lo que sea residuos peligrosos. Las de los residuos peligrosos van a tener ciertas características que cumplir antes de ser eliminados. Por ejemplo, tienen que tener un precinto, ¿sí? Un precinto inviolable, o sea que una vez que se cierre no puede abrirse, no puede llenarse hasta el tope, debe dejar unos 10 a 15 centímetros de bolsa libre, cosa de que una vez colocado el precinto le permita el agarre al personal de mantenimiento o sanitario, perdón, o de maestranza, ¿sí? Digo de mantenimiento de maestranza porque en algunas circunstancias el peso de algunas bolsas hacía que lo llevara otro tipo de personal. Bien, entonces decíamos el precinto, esta medida de estos 15 centímetros, ¿sí? Un rótulo donde indique dónde fue generado, cuándo, por quién y la firma de un responsable de que sabe de que esta bolsa no lleva ningún cortopunzante, ¿sí? Y debe ser transportado para el depósito de residuos patógenos, donde después va a ser recogido por algún ente, puede ser provincial o municipal, ¿sí? Que vaya a hacer la disposición correcta de estos residuos peligrosos. Y en el caso de los residuos peligrosos, tomar especial cuidado, ¿sí?
con la eliminación tanto de líquidos, que debe colocarse suficiente material absorbente para impedir el derramamiento, ¿sí? Como también el material cortopunzante que debe ser eliminado en estos recipientes de plástico rígido como hablábamos antes. En ambos casos, ¿sí? En ambos casos igualmente debe ir envuelto en una bolsa roja nuevamente, ¿sí? Con el precinto y con el rótulo diciendo cortopunzante o material líquido o semilíquido, ¿sí? Bueno, ahora vamos al uso de las barreras. Muchas de ellas ya las vieron ustedes, las vieron cuando practicábamos las técnicas, ¿sí? Pero les vamos a dar un repaso rápido. Guantes y manoplas, mascarillas y barbijos, ¿sí? Lentes de protección o ocular, ¿no? Batas o camisolines, gorro, cubrecalzado y calzado de seguridad. Dentro de los guantes, sí, lo que van a hacer es ofrecer una barrera entre la piel, sí, y los fluidos corporales, ¿sí? Y en relación a los cortopunzantes, yo acá voy a hacer una salvedad, no protege de pincharse con un cortopunzante, ¿sí? Salvo que sea otro tipo de guante de seguridad que no es este, ¿sí? Que estamos viendo en la imagen, me refiero. El uso siempre va a ser necesario cuando haya sangre, fluidos, piel, ¿sí? Piel no intacta, o sea que puede estar derramando tanto líquido seroso como sangre, ¿sí? O mucosas del paciente. Y cuando vayan a realizarse procedimientos invasivos, ¿sí? También deben tener guantes colocados, ¿sí? Que debemos observar estos guantes, primero que sea del tamaño adecuado para que no nos quede tan grande de que no podamos utilizarlo, esto ya lo vimos. Deben cambiarse cuando están rotos, fijarse que no estén deteriorados. Y sí, esto sí no lo vimos y me parece importante que lo tengan en cuenta, que tienen que fijarse que si ustedes tienen una alergia al látex, le va a provocar heridas en las manos, por lo cual ustedes mismos se están exponiendo más, teniendo lesiones en las manos, por lo cual deben solicitarle a su empleador o a ustedes mismos, en el caso de que no puedan o lo hagan algún trabajo independiente, comprarse los guantes que no tienen látex, ¿sí? Que son hipoalergénicos para poder evitar que la piel de ustedes se lesione por la exposición a este elemento, ¿sí? Bueno, ¿qué tipos de guantes tenemos? Guantes quirúrgicos, que son los guantes estériles, que lo vimos en una de las prácticas. Guantes de examen, que son los guantes que vienen en la cajita, también los vimos en la práctica. Y en los guantes después utilitarios, que sería el guante de cocina que ustedes pueden tener o no en sus casas. Vamos con lo de protección de mucosa facial, ahora mucho más conocidos para todos, hasta para el periodista del noticiero. Vamos a tener mascarilla facial, ¿sí? Mascarilla o pantalla facial completa, como estamos viendo en la imagen. Después también tenemos esas o el visor, ¿sí? O las gafas de seguridad. Después dentro de las mascarillas y barbijos, quizás es una mezcla de las dos palabras. Entre las mascarillas y los barbijos tenemos algunos con filtro de partículas, otros el N95, ¿sí? Que son de uso específico hospitalario, ¿sí? Algunos vienen con un filtro especial, ¿sí? Siempre debe cubrir desde la nariz hasta la parte inferior de la barbilla, o sea, bajo el mentón. Los de protección ocular, los repasamos, ¿sí? Ya los vieron. Bata o camisolín, ¿sí? Va a ser estéril o no estéril, depende de dónde se realice el procedimiento. El camisolín, sí, también puede ser esterilizado para utilizarse dentro de quirófano, como ya vamos a ver en la próxima unidad. ¿Cuáles son las precauciones estándar de aislamiento? ¿Por qué nombré todas las barreras de nuevo si ya las habíamos dado? Y porque cómo vamos a realizar el aislamiento si nosotros no ofrecemos alguna barrera, ¿sí? No solamente entre nosotros y la persona, sino también entre nuestras prendas y la persona en el caso de ser necesario. Entonces vamos a ver cuáles son las precauciones estándar. Estos son los carteles oficiales que van a encontrar ustedes en cualquier hospital. Las precauciones estándar son para todos fluidos corporales de los pacientes.
o sea, evitar el contacto de todo fluido corporal con el paciente. Fluidos corporales, tocarlos o manipularlos con guantes siempre. Inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón. Pueden colocarse camisolín para evitar salpicaduras en el caso de que estén realizando una técnica que lo amerite, ¿sí? Barbijo y protección ocular. Esto es muy importante. Nosotros cometemos errores a veces subestimando algunas prácticas y las realizamos sin protección ocular, a veces sí con barbijo, pero sin protección ocular, y los fluidos pueden saltar accidentalmente hacia nuestros ojos. Bueno, descartar todos los cortopunzantes inmediatamente después de su uso, nunca encapuchar, nunca encapuchar. Se realiza una técnica que se llama la pesca, que es dejar en la bandeja que yo les mostré en todas las técnicas, dejar el capuchón de la aguja, ¿sí? Y pescarla con una sola mano, con la mano que sostiene la jeringa, que la jeringa que tiene puesta la aguja, pescar, ¿sí? Como cuando éramos chiquitos, a la pesca de estos jueguitos de la tapa. Y una vez que esté ya la tapa colocada, ¿sí? Ahí sí la puedo ajustar con la otra mano. Porque con esta técnica que ustedes están viendo en la imagen, esta técnica de encapuchado que no se hace, pueden accidentalmente pincharse y ese material estuvo en contacto directo con los fluidos del paciente, ¿sí? Igualmente lo mejor que pueden hacer es directamente tirarlo en un cortopunzante que ustedes se lleven para realizar la técnica. Simplemente eso es lo más adecuado. Bueno, cuando utilizan algún resucitador, como vemos ahí, un ambú, este es de uso individual para cada paciente, ¿sí? Muy pocos ambús son reesterilizables, por lo cual muy pocos ambús son reutilizables. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quedan fluidos dentro, porque queda partículas de saliva dentro y al no ser esterilizable esto puede contaminar a otro paciente en el caso de que lo utilice con más de uno, ¿sí? Y por último, cumplir con las normas de bioseguridad de eliminación de residuos. Ahora vamos a ver ya uno con aislamiento de contacto. Entonces me dice acá qué cosas sí y qué cosas no realizar. Primero, el lavado de manos, uso de guantes, el lavar las manos siempre después de quitarse los guantes. Si hay riesgo de salpicaduras, colocarse un camisolín limpio. Elementos exclusivos de la habitación del paciente, ¿sí? Para no llevar y traer elementos y contaminar otras áreas, ¿sí? Elementos exclusivos para la habitación de paciente, decíamos entonces, no es necesario el uso de vajilla descartable porque este elemento se lava, ¿sí? En cocina, generalmente se lava con agua caliente, ¿sí? Y por último, en caso de que haya algún brote, o sea que lo que este paciente tiene, esta patología o enfermedad infecciosa que tenga este paciente, si se empieza a diseminar o se encuentra otro paciente en la misma sala y otro paciente, estos casos de brotes, hay que establecer cohortes, ¿sí? O habitación privada, ¿sí? Para evitar justamente esta contaminación cruzada entre pacientes. Otro tipo de aislamiento es el respiratorio aéreo, ¿sí? En este caso vamos a mantener la puerta cerrada, siempre el lavado de manos siempre va a decir que sí. Vamos a utilizar el barbijo N95, ¿sí? La higiene de la habitación y del paciente van a ser los elementos de uso exclusivo y aún así no es necesario el uso de vajilla descartable, ¿sí? En el caso del aislamiento por gotitas, que quiere decir estas en las que se tose, ¿sí? Como es el caso actual del coronavirus, puede utilizar una habitación privada, ¿sí? O impedir el contacto entre pacientes con otro paciente, o sea, mantener una distancia suficiente, como en el caso de las terapias intensivas, ¿no? Mantener la puerta cerrada, el lavado de manos y el uso de guantes, ¿sí? Siempre después de quitarse los guantes hay que lavarse las manos igual, ¿sí? Colocarse barbijo quirúrgico antes de entrar a la habitación del paciente, colocar un barbijo quirúrgico al paciente cada vez que lo saquemos nosotros de la habitación, es decir, que si llega a la sala de rayos va a llegar con barbijo el paciente. Igualmente recomendamos que ustedes también lo utilicen a la hora de trabajar con este.
Obviamente que en el caso de COVID-19 se han tomado muchísimas más medidas, lo cual corresponde dada la virosidad que tiene este virus en particular, ¿no? No es necesario el uso de vajilla descartable, como veíamos, y la higiene y la desinfección diarias de la unidad del paciente. Bueno, chicos, espero que les haya servido y gustado la clase del día de hoy. Damos por terminada así esta unidad y quedo a disposición de ustedes para toda consulta que requieran realizarme. Besos.